estamos en el barrio de los gays. Coches de lujos, chicas guapas, vamos, es una pasada. Tetas grandes a la venta. Lecciones orales de francés, os podéis imaginar qué idioma no se aprendía. Policía quiere decir poca prostitutas, poca criminalidad. Hoy me encuentro en Londres. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer un tour nocturno de Soho, el barrio que ha sido la casa de la industria del sexo. Me dijeron que hay mucha gente, buena vibra, así que vamos a pasarla bien. Acabo de entrar en Soho, la primera calle de lo que os dije es el barrio que ha sido la casa de la industria del sexo londinés desde hace más de 200 años. El primer prostíbulo abrió en 1779, se llamaba The White House. Os tenéis que imaginar aquí estas calles todas, y luego vamos a ver algunas con mucha más gente, mucho más bonitas, repletas de prostitutas. Cambió todo un día en 1959 cuando salió una ley, el Street Offence Act, una ley que prohibía que haya un ruido, gente borracha, un desastre. Una ley que prohibía a las prostitutas de ejercer la profesión en el medio de la calle. Entonces, ¿qué hicieron los empresarios de esa época? Obviamente empezaron como locos a levantar sexy shop, street clubs. Pensá que aquí en solamente 10 años, a finales de 1960, habían prácticamente 100 street clubs y unos 60 más o menos sexy shops. Y lo curioso es que ponían carteles en plan tetas grandes a la venta, lecciones orales de francés. Os podéis imaginar qué idioma no se aprendía, el idioma del amor. Y en la misma época empezaron a abrir lo que se llamaban, aquí tenemos un buen coche, un Ferrari bien bonito. Entonces empezaron a abrir lo que se llaman joint clubs. Nada aquí, qué preciosidad. Es un barrio bien cool. Entonces, joint clubs, ¿qué es un joint club? Son clubs ilegales, entonces privos de licencia, que hacían trampas a los turistas. Le ponían agua con gas y colorantes para disimular el champán y le hacían pagar un pastón, señores, para los servicios sexuales. Obviamente, una vez que estás adentro y te piden este dinero, estás obligado a pagar, si no, desde los años 2000, pero estos clubs ilegales, gracias también a un endurecimiento, ¿no?, de la ley sobre la licencia, empezaron a cerrar. Al día de hoy prácticamente casi no quedan. Soho sigue siendo un barrio, ¿no?, de prostitutas, y algunos de estos edificios están aún dedicados a la prostitución. Y mirad aquí, qué personaje. Buena. Eso quería ver. Aparte del barrio de las prostitutas, estamos en el barrio de los gays. Yo estoy buscando un club en particular. A ver si lo encontramos por aquí. Como podéis ver, prácticamente toda la clientela son hombres, como es normal en la mayoría de los barrios gays de todas las ciudades. Y el club que quería enseñaros es este, Admiral Duncan, uno de los locales seguramente más famosos aquí del barrio, y también tristemente famoso porque, si os recordáis, os hablé en el episodio anterior, cuando estaba en Brixton, el mercado de Brixton, que hubo unos atentados en 1999, cuando un loco, David Copeland, puso bombas hechas con pólvora
explosiva y clavos en diferentes zonas de Londres. Una de estas, parte del mercado de Brixton, era el Admiral Duncan, donde murieron 3 personas y heridas unas 30 más o menos. Un episodio muy triste. Veo que aquí en Soho hay mucho de esta bicicleta. Y es muy importante también decir que este barrio, aparte de ser el barrio del sexo, el barrio de los gays, también es uno de los barrios más importantes si hablamos de música rock. Y ahora os voy a enseñar unos puntos que son claves para la música rock mundial. La primera parada la hacemos aquí, al número 59 de Old Compton Street, y no sé si lo podéis ver, pero ahí hay una plaquita que pone Site of the 21st Coffee Bar. Este fue el primer club rock de toda Europa. Bandera LGTBI, coches de lujos, chicas guapas. Vamos, es una pasada. Y aquí nos encontramos delante de lo que era el Marquis Club, club abierto en 1958, donde actuaron por primera vez los Rolling Stones. Ahora creo que hay un estudio de moda, porque ya no hay nada que hace recordar a un estudio de música. Entramos en esta calle estrechita, St. Anne's Court. ¿Por qué? Porque esta es la casa de uno de los estudios de música más famosos probablemente de la historia. Es este. Estamos al número 17 y se llamaba Trident. Aquí grabaron sus canciones los Queen, Beatles, David Bowie, Rolling Stones. Señores, tenéis que pensar que aquí no. ¿Dónde piso yo los pies? Por esta misma puerta, bueno, en realidad no esta porque esta está nueva, pasaban los Queen, pasaban los Rolling Stones, pasaban Beatles para ir a grabar una de las canciones más famosas de la historia mundial. Asombroso, yo diría asombroso. Seguimos con este barrio porque nos está regalando grandes emociones. Y como última parada, hablando de música, estamos al número 6 de Denmark Street. Aquí la tenemos. Esta fue la casa de Jimi Hendrix. Aquí hizo su primera canción y también los Rolling Stones compusieron una de las canciones. Podemos ver que ahora han puesto una tienda, ¿no?, de guitarras. Ya está, no vamos más a hablar de música, me parecía obligatorio hablar, ¿no?, de estos lugares porque son templos no solo de la música londinense, pero de la música de todo el mundo. Saludamos a nuestros amigos de este nuevo hotel. Thank you, bye bye. Chao, bye bye. Que me explicaron un poco lo que van abriendo y vamos a ver si encontramos lo más importante, las prostitutas. ¿Dónde están? Vamos allá. Me da mucha pena pensar que he vivido aquí 4 meses y nunca he estado en uno de estos locales. Aquí tenemos un montón de motos con este tío super cool. Y nunca he estado aquí, me parece fantástico. Vemos también que hay, ¿no?, mucha policía. Pero a nosotros nos gusta alejarnos de la policía, porque policía quiere decir pocas prostitutas, poca criminalidad, y es exactamente lo que no vamos buscando. Vamos a buscar la chicha. Estos carritos me encantan. Mira este que pone Love. Love from Turquía. Locales que dicen ser, con la bandera ahí, somos un local LGTBI. Entonces, señores, termina aquí este episodio nocturno sobre Soho, el barrio de la industria del sexo. Hemos visto algunos de los lugares más icónicos de la música rock mundial y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.
Las caras no son muy felices, ¿eh? Han parado un chico, lo podéis ver a mi espalda, hay mucha policía. El tío no le gusta que estoy grabando. Se mete en una pastilla y empieza la fuga. 1000 personas se fueron a la cárcel. Todo el rato hay policía, ambulancias, sirenas. Un tío se ha puesto a gritar